Como siempre, un gran saludo a la congregación de La Alborada, a la congregación de Bosa, a la congregación del Norte, así como a todas las personas que se han venido uniendo a nosotros a lo largo de este tiempo. Llegamos hoy a una de las oraciones más profundas, más sentidas, incluso misteriosas, que podemos encontrar en todas las Sagradas Escrituras, como es la oración del Señor Jesús allí en aquel momento previo a su pasión y a su muerte en la cruz, más conocida como la oración de Getsemaní. Y el Espíritu Santo nos presenta aquí un marcado contraste entre la sentida oración del Señor Jesús con la autosuficiencia e indiferencia de sus discípulos en este momento tan crucial, tanto para el Señor Jesús como para sus discípulos. Recordemos que el Señor Jesús acaba de hacer una grave advertencia a sus discípulos. Ahí en el versículo 27 les ha dicho, Marcos capítulo 14, versículo 27, les ha dicho: todos os escandalizaréis de mí esta noche, o todos me abandonaréis esta noche. Pero Pedro, contradiciendo al Señor, responde que aunque todos se escandalicen, yo no. Ahí lo dice en el versículo 29, yo no, Señor. Entonces el Señor le responde: Pedro, no es como tú piensas, no es como tú dices. Versículo 30 dice: porque de cierto, es decir, amén, así será, te digo que tú hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro, ignorando esta nueva y directa advertencia del Señor, tercamente insiste en que él no va a negar al Señor. Es más, se compromete a morir antes de negar al Señor. Primero muerto antes que negarte. Y los demás discípulos entraron en esta misma afirmación, en este mismo compromiso que Pedro había hecho de no negar al Señor, de estar dispuestos incluso a morir antes de negar al Señor. Y mientras que sus discípulos, allí en cabeza de Pedro, dan estas manifestaciones de autosuficiencia, de autoconfianza, el Señor se dispone a orar, se dispone allí a estar en comunión con el Padre, a pedir, a clamar de la ayuda del Padre. Versículo 32, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Esto es allí en el mismo monte de los Olivos. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y es así como en primera instancia tenemos ahí cómo, y este es nuestro primer punto, cómo el Señor manifiesta allí, llegando a Getsemaní, el Señor manifiesta la terrible angustia que le embarga. Lo tenemos ahí en Marcos capítulo 14, versículos 33 y 34. Dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Recordemos que el Señor, a lo largo de todo su ministerio, una y otra vez, había anunciado su muerte. El Señor tenía claro, el Señor sabía que Él había venido para entregar su vida en rescate por muchos, que esa era su misión, entregar su vida.
Pero cuando llegó ya el momento de ir a la cruz, cuando ya estaba próximo este momento, cuando faltaban ya solamente horas, el Señor empezó a sentir el enorme peso que esto significaba. Y por eso dice ahí en el versículo 33, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. El Señor había empezado desde aquel momento a experimentar la agonía de la muerte. Entonces, el Señor tomó aparte a 3 de sus discípulos más cercanos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, a los que llevaba a misiones, a ciertas misiones específicas. Y tomó a estos 3 para que lo acompañaran en este momento tan doloroso, tan decisivo. Y aunque el dolor del Señor era evidente, el Señor expresa abiertamente, verbalmente, a sus discípulos todo lo que Él está sintiendo en aquel momento. El Señor manifiesta abiertamente su dolor, versículo 34, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mire el intenso dolor, el intenso sufrimiento que el Señor Jesús ya estaba experimentando. Manifiesta que su dolor es hasta la muerte. Esto deja en evidencia que el Señor ya está en ese proceso de agonía, que el Señor está experimentando todo el peso, el dolor, la humillación que implica ir a la cruz. Y ante esto, el Señor no solamente se dispone a orar, a estar allí en comunión con el Padre, sino que además pidió a Pedro, a Jacobo y a Juan que también velasen en aquel momento. Les dijo, quedaos aquí y velad. El evangelista, el relato en el Evangelio de Mateo dice expresamente, relata Mateo, dice, quedaos aquí y velad conmigo. El Señor les está pidiendo que velen con Él en aquel momento. Era tan grande, pero tan grande la angustia, el dolor que el Señor está empezando a experimentar, que pide el apoyo de sus discípulos para que velen con Él en este momento. El Señor es consciente de que necesita del apoyo de sus discípulos en este momento tan difícil. Y el Señor entonces nos muestra aquí un principio importante, y es la necesidad que tenemos de apoyarnos mutuamente, nosotros los creyentes, en medio de la lucha, en medio de las presiones que todos tenemos que enfrentar. Como dice el Espíritu Santo, porque mejores son 2 que 1. Y por esta razón el Señor nos ha puesto en la iglesia, nos redime y nos pone en la iglesia para que precisamente nos podamos apoyar, nos podamos animar, nos podamos fortalecer en esos momentos difíciles. La tristeza y la angustia del Señor no es porque el Señor le tenga temor a la muerte, sino por todo lo que implica la cruz, por todo lo que rodea la cruz de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz. El Señor estaba en este estado de tristeza y de angustia porque sabía que había llegado la hora en que en Él se iban a cumplir plenamente todo lo anunciado por el profeta Isaías. Leamos allí una parte de todo lo que anunció el profeta Isaías. Isaías 53, versículos 3 y 5. Leamos la parte más dura, más pesada. Isaías 53, versículos 3 al 5. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto,
y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor estaba próximo a experimentar todo esto. Él lo sabía. El Señor iba a sufrir la traición de Judas. El Señor iba a sufrir el abandono de todos sus discípulos. El Señor iba a sufrir la negación sistemática de Pedro, a pesar de que el Señor previamente le había advertido. Y lo más duro, el Señor iba a llevar sobre sí todo el peso de la culpa y de la condenación del pecado de su pueblo. El Señor iba a recibir sobre sí todo el peso de la justicia de Dios en lugar de los pecadores. El justo por los injustos, como nos dice Pedro, para llevarnos a Dios, allá en 1 de Pedro 3:18. Y además de todo esto, el Señor iba a experimentar algo aún más doloroso. Lo que era más doloroso para él. Iba a experimentar nada más y nada menos que el abandono del Padre allí en la cruz. Ahí más adelante en el capítulo 15, versículo 34, el Señor previo a su muerte, allí estando en la cruz, clamó con gran voz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre lo tenía que abandonar. Que Jesús, allí en aquel momento, en la cruz, en su muerte, estaba tomando el lugar de los pecadores. El Señor Jesús sabía lo que le esperaba. El Señor Jesús sabía lo que tenía que enfrentar. Porque este era el plan eterno de la Trinidad, el plan desde la eternidad. Además, era la decisión voluntaria del Señor Jesús. Juan capítulo 10 lo dice. Juan 10, versículo 15. Yo pongo mi vida por las ovejas. Y en el versículo 18 dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y en el versículo 17 la vuelvo a tomar. Pero ante la inminencia de la muerte, nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesús, que es hombre y Dios, y allí en su condición humana, nuestro sumo sacerdote fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él estaba sintiendo, él experimentaba el dolor, y este gran dolor, por esta razón, se entristeció hasta la muerte. Ahora apreciemos en segundo lugar la petición del Señor Jesús. La petición del Señor Jesús la tenemos ahí en Marcos, capítulo 14, versículos 34, 35 y 36. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Veamos rápidamente algunas características de esta oración del Señor Jesús. Número 1, Marcos muestra
cómo el Señor, afligido por la profunda tristeza, se postró en tierra. El Señor cayó de rodillas. Allí era tal el peso que lo agobiaba en aquel momento, que cayó de rodillas en una actitud de adoración y súplica reverente al Señor. Esto es lo que hace el Señor. En medio de su tristeza, de su angustia, caer de rodillas en una actitud suplicante y reverente ante el Padre. En segundo lugar, Marcos nos revela la esencia de la súplica del Señor. Dice, y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Notamos que la oración del Señor no es demandante, sino suplicante. Si es posible, empieza allí, si es posible. Y en el versículo 36 nos revela los detalles de esta súplica del Señor. Versículo 36 decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. El Señor Jesús identifica aquí a Dios como Padre. Y el término Abba es un término en arameo que significa Padre, que inmediatamente Marcos traduce al griego para que sus destinatarios que hablaban griego pudiesen entenderlo. Traduce, Abba, Padre. El Señor se dirige al Padre y se dirige al Padre con la convicción de que todas las cosas son posibles para Él, de que para Él no hay nada imposible. Y allí, a partir de esta realidad, entonces el Señor Jesús presenta su petición. Aparta de mí esta copa. La copa generalmente se usa en las Sagradas Escrituras para hacer referencia al juicio de Dios en contra de los pecadores. El Señor Jesús ruega porque le sea quitado el juicio que está a punto de recibir en lugar de los pecadores. Pero no termina ahí su oración. Inmediatamente añade, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Número 3. Vemos cómo la petición del Señor Jesús está completamente condicionada a la voluntad del Padre. Vemos cómo el Señor antepone a sus legítimas y sentidas necesidades, antepone la voluntad del Padre. Vemos cómo el énfasis de la oración del Señor está en que por sobre todas las cosas, aún sobre sí mismo, se haga la voluntad del Padre. Lo dice el Señor. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y había empezado, si fuese posible, si es posible, ya lo había dicho en el versículo 34, oró que si fuese posible. Ya ahora aquí dice, o cierra su oración, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. El Señor Jesús, ante esta situación extremadamente difícil y dolorosa, tiene como prioridad no que sus dolores, que su sufrimiento sea eliminado, sino tiene como prioridad hacer la voluntad del Padre. En Hebreos capítulo 10, versículo 7, haciendo referencia precisamente a la misión del Señor Jesucristo, dice, citando el Salmo 40, versículo 8, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, haciendo referencia a que estaba escrito en el Salmo 40,
Versículo 8, la misión expresa del Señor para lo que vino Cristo es para hacer la voluntad del Padre. Vemos cómo la prioridad de Cristo es hacer la voluntad del Padre, es la gloria del Padre. Y para hacer la voluntad del Padre es que hemos sido redimidos por Cristo. Hacer la voluntad del Padre, por difícil, por dolorosa que ésta nos resulte, debe ser la prioridad de todo redimido, de todo creyente en Cristo. Es por esta razón que el Señor Jesús, allá en la oración conocida como el Padre Nuestro, nos enseña a que pidamos: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta fue la prioridad de Cristo, hacer la voluntad del Padre. Y esta misma debe ser nuestra prioridad, que se haga la voluntad del Padre, que hagamos la voluntad del Padre. Número 4. Podemos ver cómo el Señor oró de forma insistente. Versículo 39 dice: otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Y en el versículo 41 dice: vino la tercera vez, vino después de que vino a sus discípulos por tercera vez de haber orado. Y les dijo: dormid ya y descansad. Vemos aquí cómo el Señor Jesús persevera en la oración al Padre. Fueron 3 momentos allí a lo largo de la noche en que el Señor se dirigió al Padre en oración. Y aunque, como es evidente, no le fue quitada esta amarga copa del juicio, porque esta era la voluntad del Padre, porque esta era la única manera de poder llevar a cabo el plan redentor, el plan de la redención. Pero a pesar de que no le fue quitado, el Padre sí le dio al Señor la fortaleza que necesitaba para seguir adelante en la realización de su misión redentora. En este sentido, el evangelista Lucas dice que mientras el Señor oraba, allá en Lucas 22:43 dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Allí, no, el Señor, el Padre, le envió este ángel para que en este momento de agonía, en este momento de intenso dolor, recibiera la fortaleza que necesitaba. Es así como de esta oración del Señor Jesús aprendemos principios prácticos para nuestra vida de oración. En la perseverancia de la oración es que somos afirmados en la voluntad de Dios. Cristo quería hacer la voluntad del Padre y a través de perseverar en la oración fue afirmado. Al final, noten ahí en el versículo 41, él ya dice: he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores, levantaos, vamos. He aquí se acerca el que me entrega. Vaya con la resolución, con la firme resolución de ir a la cruz. Es en la perseverancia, en la perseverancia de la oración que somos transformados por Dios para tener como prioridad en nuestra vida el hacer la voluntad de Dios. Debemos orar, perseverar en la oración, no solamente para ser afirmados, sino para ser transformados, para que nuestra prioridad sea la voluntad del Padre. Cuando perseveramos en la oración, recibimos el poder y la fuerza necesaria, la fuerza que necesitamos, el poder que necesitamos para hacer la voluntad de Dios.
por difícil, por dolorosa que ésta sea. ¿Estamos luchando con hacer la voluntad de Dios? ¿Nos resulta incomprensible la voluntad de Dios? ¿Nos resulta dura la voluntad de Dios? ¿Estamos dudando de la perfección y de la gloria de los propósitos de Dios? La solución está en que perseveremos en la oración, en que estrechemos nuestra comunión con el Padre, como lo hizo el Señor Jesús. Pero el problema es que orar no es una disciplina espiritual fácil. Y esto lo podemos ver aquí en este mismo contexto, en la respuesta de los discípulos. Pedro, Jacobo y Juan, con todo y que el Señor Jesús les manifestó su gran angustia, mi alma está muy triste hasta la muerte. A pesar de que el Señor de manera directa les pidió que lo apoyaran en este momento de agonía, quedaos aquí y velad. A pesar de que veían cómo el Señor estaba allí postrado en tierra en una actitud suplicante al Padre, ellos lo alcanzaban a ver, estaba allí cerca de ellos. ¿Qué sucedió en este momento? En este momento tan crucial para la vida de su amado Maestro como para la vida de ellos, ¿qué sucedió? Los discípulos se durmieron. Versículo 37. Vino luego y los halló durmiendo. Increíble, ¿verdad? Se durmieron. Bueno, algunos los justificarían diciendo, bueno, era ya entrada la noche, era hora de dormir. Además había sido un día largo, agitado, con muchas situaciones. Estaban cansados, apenas era normal que les cogiera el sueño. Pero es que la situación era muy grave, el Señor les venía anunciando. La gravedad de la situación demandaba que ellos en estos momentos estuvieran despiertos y orando junto con el Señor Jesús. Bueno, podemos juzgar ligeramente a los discípulos del Señor Jesús, pero debemos tener mucho cuidado, porque la misma palabra de Dios nos advierte: en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Romanos 2:1. Seguramente que todos nosotros conocemos por experiencia propia, que orar como es debido, no es fácil. Nos cuesta trabajo orar. Con facilidad nos distraemos. Con facilidad nuestra mente empieza a divagar en asuntos ajenos a la oración. Con facilidad podemos ser presa del sueño aquí como los discípulos. Orar no es fácil, porque orar demanda una gran disciplina, un gran esfuerzo, demanda concentración, demanda esfuerzo mental, espiritual, físico. Por eso sus discípulos se durmieron en aquel momento, por la dificultad, por lo difícil que es orar. Por eso nos cuesta a nosotros trabajo orar. Bueno, ¿cómo reaccionó el Señor ante este fracaso de sus discípulos? El Señor Jesús, de manera sentida y amorosa, les hace ver su pecado. Versículo 37, la segunda parte. Y dijo a Pedro:
Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? ¿Y por qué se dirigió en especial a Pedro si allí también estaban Jacobo y Juan que se habían dormido, que también se habían dormido? Bueno, por el compromiso que acababa de hacer Pedro. Pedro había dicho al Señor que incluso él estaba dispuesto a morir antes que negarlo. Y aquí vemos que no es capaz de velar una hora con el Señor. El Señor está de alguna manera recordando el compromiso que Pedro acababa de hacer. Está recordando a Pedro la advertencia que el mismo Señor Jesús le ha hecho, y seguramente que si Pedro hubiese velado como el Señor les había pedido, Pedro no habría negado al Señor. Pero ante el fracaso de sus discípulos, el Señor, una vez más, como lo ha hecho como lo vemos a lo largo de todo el Evangelio de Marcos, a pesar de los fracasos de sus discípulos, una vez más los instruye positivamente. Los instruye para que puedan superar sus dificultades. Y en este caso, la dificultad que tienen para orar. Versículo 38 les dice, mire, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Podemos ver aquí una vez más que ante el evidente fracaso de sus discípulos en velar y en orar, el Señor no los desechó, no les dijo, bueno, ustedes definitivamente no tienen remedio. No, el Señor no hace esto, sino que el Señor sigue insistiendo con ellos. El Señor los sigue instruyendo de manera positiva. Y ante este sentido, llamado de atención y de orientación del Señor a sus discípulos, se esperaría que ahora sí respondieran, que ahora sí velaran y oraran con su maestro. Pero ¿qué pasó? Tristemente no fue así. Se volvieron a dormir. Versículo 40. Al volver otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responder. No había justificación. No había justificación alguna para volverse a dormir. Y en esta oportunidad el Señor no les dijo nada. Su sola presencia era un llamado elocuente de atención a sus discípulos. Jesús, de nuevo, por tercera vez, se retiró a orar, y cuando regresó, nuevamente los encontró dormidos. Ahí, según el versículo 41, vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, sigan durmiendo. Los discípulos, a pesar de la petición del Señor, de la instrucción del Señor, no pudieron perseverar en la oración en este momento tan apremiante. Seguramente que también esta ha sido la experiencia de muchos de nosotros. Y esto nos lleva a un aspecto final, a un punto final, el cuarto. ¿Cómo podemos superar la dificultad que tenemos para orar? Bueno, el Señor ya lo había dicho. Ante el fracaso de sus discípulos en orar, les dijo, versículo 38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Los discípulos eran conscientes de que debían orar. Es más, seguramente que deseaban orar, pero su carne, su cuerpo, su mente eran frágiles.
Eran presa fácil de la desconcentración, del sueño y por lo tanto de la tentación. En el caso específico de sus discípulos, de la tentación de ser infieles al Señor en aquel momento. La solución para poder superar estas limitaciones, esta dificultad que tenemos, es velar y orar. Es perseverar en la oración. Tenemos que disponernos a orar. Sí, en medio de lo difícil que es orar, tenemos que orar. Este es el mandato reiterado del Señor para todos nosotros. Allá en Colosenses 4:2 nos dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Allá en Efesios capítulo 6, versículo 18, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. En Primera de Tesalonicenses 5:17 nos dice: orad sin cesar. Mire, en medio de nuestra debilidad y de nuestras limitaciones, la solución está en perseverar en oración, en dirigirnos al Señor, que es la única fuente de gracia para alcanzar misericordia y hallar oportuno socorro. Además, nuestro sumo sacerdote intercede por nosotros. Y en la medida que oramos, Él estará allí presente y nos dará la gracia y el poder para poder orar, para poder estar en comunión con el Padre. Oremos. Señor, gracias porque a través de esta palabra también nos enseñas, nos instruyes a nosotros de manera directa en medio de nuestras debilidades. Reconocemos que no somos diferentes a Pedro, a Jacobo y Juan. Reconocemos que hemos fracasado en orar, en interceder, en estar en comunión contigo. Reconocemos que hemos fracasado en perseverar en la oración. Pero gracias. Gracias, Señor, que hoy nuevamente vienes a nosotros para recordarnos la importancia, el valor de la oración, de interceder. Rogamos de tu Espíritu para que en verdad cada uno de nosotros nos dispongamos a estar en comunión contigo. Y gracias, Señor. Gracias por, una vez más, por ese sacrificio perfecto de Jesucristo. Gracias porque Él fue a la cruz en cumplimiento de tu voluntad, de ese plan perfecto para nuestra redención. Oh Señor, rogamos porque de igual manera nuestra disposición sea el por encima de todas las cosas hacer tu voluntad. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.